Entonces, ¿qué tipos de fotos no hay que subir a una aplicación de citas? Soy Alexandra Ponescu, tu Love Coach. Quédate conmigo porque vamos a hablar de 9 tipos de fotos que deberías de quitar de las aplicaciones de búsqueda de pareja, ya que no te hacen ningún favor. Y si este video te gusta, no te olvides de darle like. Y si te gusta mucho, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Para ponerte en contexto, hace poco tiempo saqué un vídeo donde contaba 9 tipos de fotos que sí te favorecen en una aplicación de citas. ¿Por qué? Porque las aplicaciones son una plataforma donde podemos lucirnos de alguna manera para poder encontrar pareja. Y como las personas solo tienen de 1 a 3 segundos, hay muy poco tiempo para decidir entre tanto perfil. Y es por ello que hay fotos que yo recomiendo que subas y hay fotos que recomiendo que quites. Así que empecemos por la foto con poca iluminación. Si yo tengo muy pocos segundos para decidirme si me gusta tu foto o no, me gustaría ver bien tu cara, que se te vea bien, que tengas buena iluminación, porque de alguna manera las aplicaciones son un escaparate. Así que mira tus perfiles y comprueba si alguna de esas fotos son borrosas o tienen poca iluminación. Y bórralas o reemplázalas por algunas donde te veas mejor. El segundo tipo de foto es la foto con gafas de sol. He visto muchísimos perfiles a lo largo de los últimos 13 años de personas que llevaban gafas de sol puestas. No pasa nada que lleves las gafas en una de tus fotos, pero si las llevas en todas, te quita esa parte de conexión. ¿Por qué? Porque yo y todo el mundo queremos ver tus ojos. Muchas veces conectamos a través de la mirada y si llevas las gafas de sol puestas, va a ser muy difícil que conecte contigo. Yo o cualquiera que te pueda ver. Así que lo que te decía antes, haz un repaso del perfil. Elige solo una que te guste y luego el resto reemplázalas por fotos que te gusten más. Y hablemos ahora de las fotos donde sales muy de lejos o prácticamente no se te ve. Estás ahí como una media pulguita en el campo y realmente no sé por qué haces eso, porque de alguna manera todos nos solemos que escondes algo, porque tengas pareja, porque tengas un buen puesto y no quieres sacar tu cara en la aplicación. Pero dado el caso, aunque tengas un buen puesto y no quieres que se te vea tu cara, yo te recomiendo que vayas a una casamentera o que utilices otro canal donde puedas conocer gente. Porque en las aplicaciones queremos verte. Y si tienes pareja, bueno, aquí no estamos para juzgar a nadie, pero también hay aplicaciones para gente infiel. Y hablemos ahora de una foto muy controvertida. Te la he mencionado en mi vídeo sobre las fotos que sí puedes subir, pero prefiero volver a mencionarla. Y es la foto de grupo. Sí, la foto de grupo. La foto donde sales en una boda con todos tus amigos o amigas al lado. Bueno, ¿por qué la llamo controvertida? Realmente en la aplicación estás para venderte tú, entre comillas, o de alguna manera mostrarte tú. Si tienes más personas al lado, es posible que cualquier otra de esas personas capte la atención antes que tú. O sea, ¿cuántas veces me ha pasado a mí de ver perfiles de hombres en grupo y de tener muy claro a quién pertenecía ese perfil, pero de repente decir, Dios mío, qué buen horro está el amigo de al lado, a ver si le escribo y me da el contacto? O también muchos perfiles donde hay varias personas en las fotos y no sabes a quién escoger o quién es el destinatario de tus miradas. Bueno, evita todas estas cosas utilizando fotos donde sales tú,
Y si usas las fotos de grupo, no pasa nada, pero te recomiendo que les tapes la cara con algún smiley o con lo que tengas a mano. También por tema de protección de datos, porque tú no sabes si tus amigos están de acuerdo que subas a una app de citas sus fotos. Hablemos ahora de las fotos con los niños. A mí esto sí que me parece un tema súper serio y delicado. A lo mejor tienes la foto de tu sobrino o de tu sobrina en la aplicación. Pero ¿qué pasa? Hay mucho perfil falso, hay mucho spam en estas aplicaciones y creo firmemente que a los niños hoy en día hay que protegerles. Te voy a dar un ejemplo. Me pasó a mí hace tiempo. Realmente tenía una amiga, ella tiene una hija y también tiene un hermano. Y como yo vivía en Canarias, en Tenerife, en las Américas, que es como un pueblito, muy fácil ver a todo el mundo rápido porque los perfiles se acaban rápido. Y sí que en un scroll de perfil hubo un momento que me encontré al hermano de mi amiga con una foto de la niña. Bueno, me fui de chivata, para decirlo de alguna manera, y se lo comenté a mi amiga y mi amiga estaba muy enfadada porque realmente no había dado consentimiento para que él suba esa foto porque ella misma no subía fotos de su hija. Si quieres subir fotos de niños, mejor tápales la cara o también pide consentimiento. Y ahora hablemos de las fotos picantes. La típica foto en el espejo del baño. Me da igual si es para hombres o para mujeres. Hablando desde mi punto de vista hacia los hombres, esa foto me parece horrorosa, de muy mal gusto. Pues te recomendaría que, bueno, si quieres sacar pectorales en las fotos, no pasa nada, estás en todo tu derecho, pero hazlo con más clase. Ve a la piscina, haz como que estás nadando o haz como que te paseas por la piscina municipal con la toalla puesta y mientras se te ven los pectorales. O desabróchate la camisa o como tú quieras, pero la típica foto espejo está ya como muy vista. Y hablando tanto para hombres como para mujeres, quería hablar un poco de la congruencia entre lo que tú buscas. No sé si te has parado alguna vez a pensar qué es lo que buscas, si quieres un rollo, si quieres una relación seria, qué buscas en esa aplicación. Porque dependiendo de eso también tienes que ver si está congruente la imagen que tú das. Voy a poner otro ejemplo. Imagínate que yo, que soy mujer, busco una relación seria, pero en todas mis fotos saco pecho o saco culete o voy muy exuberante y muy sexy. ¿Qué pasa? Que de alguna manera no hay congruencia entre lo que yo busco y la imagen que yo ofrezco. Y no es ni bueno ni malo, aquí no estoy para juzgar a nadie. Tú eres libre de elegir lo que tú quieras. Intenta siempre tener una congruencia. Hasta aquí mi consejo sobre las fotos sexys o provocativas. Y hablamos ahora de las fotos con los ex. A ver, no quiero fotos de tu ex en la aplicación. No sé, me ha pasado de ver a hombres con la foto de la boda, o sea, con la foto con la mujer al lado en su propia boda. ¿Qué pasa? Que muchas veces el perfil se conecta con Facebook, con tu cuenta, o se conecta con cualquier otra de tus cuentas, en Instagram o lo que sea, y coge fotos y las establece como fotos de perfiles en las aplicaciones de citas. Revisa bien eso, porque a lo mejor estás divorciado y estás perdiendo mercado porque estamos viendo tu foto con la mujer al lado o con el marido en tu noche de bodas. Y la verdad es que no nos interesa. Y en octavo puesto, que ni siquiera los he enumerado, pero bueno, vamos por el octavo. En el octavo puesto sí que yo recomendaría que no pusieras fotos con personas de sexo opuesto, porque pueden confundir. O sea, imagínate que yo pongo una foto de mi hermano. Yo soy hija única, esto es solo un ejemplo. Pongo una foto de mi hermano o con mi hermano al lado, o veo una foto tuya con tu hermana al lado.
todo es tan rápido y solo tengo unos segundos para escogerte que no tengo el tiempo para estar preguntándome si esa persona es tu hermana o no es tu hermana, o es tu prima, o es tu madre, o es tu ex, me da igual. Realmente estás perdiendo oportunidades por subir fotos de personas de sexo opuesto. Yo te diría que no lo hagas, quita esas fotos porque no te aportan mucho. El noveno tipo de foto que no te recomiendo que subas a las apps es la foto donde sales con unas copitas de más o habiendo consumido cualquier otra cosa que te deja en un estado más allá del happy. ¿Por qué te digo esto? Porque da mala imagen. Tienes que sacar lo mejor de ti a relucir en las apps, y si sales con cerveza en todas las fotos que pones, pues no sé, a lo mejor habrá gente que te dé un dislike ya que no les gusta mucho la bebida. Puede que tú no bebas tanto, pero simplemente el hecho de mostrarte con la bebida, bueno, ahora que lo pienso, yo también de una foto donde yo no suelo tomar alcohol, pero a veces pido cóctel sin alcohol y tengo una foto donde salgo con una copa. Es la única y bueno, ahí está, la voy a quitar ahora siguiendo mi propio consejo. Y hasta aquí mis indicaciones sobre los 9 tipos de fotos que no deberías de subir a la aplicación de búsqueda de pareja. Acuérdate que estos solo son indicaciones. He estado quedando con gente de las apps de búsqueda de pareja y te las doy para que puedas optimizar tu perfil, mejorarlo y tener más éxito en las aplicaciones de citas. Soy Alexandra Ponescu, tu Love Coach. Si te ha gustado, sígueme para más consejos sobre amor y redes sociales.